Padre amoroso, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en esta noche y queriendo, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo nos llene para comprender tu mensaje. Queremos, oh Señor, que tú sigas llenando de sabiduría a las madres, porque tienen un ministerio muy grande, oh Padre Celestial, con los hijos. Las madres representan un valioso efecto para con los hijos. Tienen la mayor responsabilidad con los hijos. Por eso, Padre Celestial, queremos que la sabiduría del cielo esté con cada una de ellas. Y también queremos que tú en esta hora estés con cada uno de nosotros, guiándonos para poder estudiar tu palabra y que esta misma palabra haga ese efecto en cada una de nuestras vidas. Gracias por escucharnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar entonces leyendo el libro de San Lucas en el capítulo 1, versículo 41. Libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 41. Dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Nosotros vemos aquí la importancia de la felicidad de una madre. Saben, la psicología ha dado mucho énfasis en estos últimos años de la información que la madre puede pasar al hijo en su vientre. Cuando está en esa etapa de gestación, la madre pasa mucha información. Por eso es muy importante cómo esa madre en ese momento está rodeada y todos los sentimientos que están vinculándose en ese momento son de gran importancia, porque toda esta información se está pasando a su criatura en crecimiento. Toda esta información pasa a su vientre. Y resulta que el niño entonces va recibiendo toda esa información y de acuerdo al pensamiento, los sentimientos que la madre esté teniendo, de esa misma forma el niño crecerá con este tipo de información. Y aquí vemos en esta lectura cómo Elizabeth, en este momento que se sentía feliz porque María había llegado, su hijo también saltó de alegría. Y esto es una información que se está pasando comúnmente en esa etapa de gestación. Y ya eso se está estudiando de una forma mucho más verídica, y encontramos nosotros todos los efectos que producen estas informaciones cuando son positivas y cuando son negativas. No solamente la Biblia nos habla de esto. En el espíritu de profecía dice que toda mujer a punto de ser madre, cualquiera que sea su ambiente, debe fomentar constantemente un espíritu feliz y alegre, sabiendo que todos estos esfuerzos que haga en tal sentido se verá resarcida 10 veces la naturaleza física y moral de su hijo. Miren la importancia. 10 veces se verá resarcida la naturaleza física. O sea que es importante la información que yo estoy pasándole, que la madre está pasándole a su hijo. Dice también en el libro de Temperancia, página 151, y en Mente, Carácter y Personalidad, página 142,
Dice, los sentimientos de la madre moldean la inclinación del niño que no ha nacido, o sea, en su proceso de gestación. Los pensamientos y los sentimientos de la madre tendrán una poderosa influencia sobre el legado que ella da a su niño. Si permite que su mente se espacie en sus propios sentimientos, si cede al egoísmo y si es malhumorada y exigente, la inclinación de su hijo testificará en este temperamento. Así muchos han recibido como legado tendencias al mal casi invencibles. Entonces miren la importancia también de esos sentimientos negativos, porque se está pasando un legado, dice que al mal casi invencible. Yo a veces veo situaciones o nos llegan padres muy angustiados por sus hijos y entonces dicen, ¿por qué mi hijo tiene ese comportamiento? Y entonces allí uno comienza a analizar cómo ha sido la vida de los padres, cómo ha sido esa inclinación, cómo ha sido ese temperamento. Y resulta que todas esas tendencias entonces están pasando. Si se pasan con mucha importancia en la etapa de gestación, ahora cuánto más cuando ya el niño crece y está en esa etapa de formación, de adolescencia, y él también está viendo toda esa información que entonces está recibiendo. Y otra partecita dice, también en Mente, Carácter y Personalidad, página 145. Si cada madre puede comprender su deber, puede saber que el carácter de su hijo dependerá más de sus hábitos anteriores a su nacimiento, o sea, en su etapa de gestación, y de sus esfuerzos personales después del nacimiento, que de las ventajas y desventajas externas. O sea, el carácter del hijo depende más de la etapa de gestación y de lo que yo le enseñe en su crecimiento, más que de las desventajas externas, más que lo que diga el mundo como tal. O sea, la importancia que influye el hogar, los padres, en ese crecimiento, están influyendo positivamente en el carácter del hijo, para que ellos entonces puedan formarse como el Señor quiere. Ahora, nosotros tenemos una comunicación, que es la comunicación verbal. Tenemos una comunicación que es la comunicación no verbal. Ahora estamos estudiando esta comunicación, que es la comunicación sentimental. Usted no tiene, en la etapa de gestación hay una conexión mental solamente de sentimientos. Todos estos sentimientos los está recibiendo el bebé en su formación. Entonces está esa parte sentimental, toda esa carga que la madre puede estar llevando en su hogar. Por eso también el padre influye para que la madre esté con un ambiente muy positivo, para que la madre esté alegre. Pero porque ella está entonces llevándole toda esa información. Entonces, la parte de la información ocupa un 30%, la información verbal tiene la importancia un 30%. Todo lo que nosotros hablamos a nuestros hijos tiene de importancia un 30%. Pero saben que las estadísticas dicen que la información no verbal tiene un 70% de importancia. O sea, es esa información que damos con nuestros gestos, con nuestras manos, con nuestro cuerpo. Tiene de importancia un 70%. Que se hace necesario entonces estudiar lo que nosotros estamos proyectando, lo que nosotros estamos mostrándoles a ellos. Ustedes me dirán, entonces, ¿cómo yo puedo saber esta importancia de la información? Bueno, dígale a su esposa en algún momento, o dígale a su hijo que no lo ama, pero se lo va a decir sonriendo, jugando con él. Resulta que va a ser su hijo, no le va a creer.
porque usted está jugando con él, está sonriéndole y le está diciendo esa palabra. Pero dígale a su hijo o a su esposa o su esposo que no lo ama en un momento enojado, en un momento irritable, donde hay una discusión y resulta que esa información ya relacionada con los gestos, con mi cuerpo, con el ceño fruncido, va a tener la importancia tan grande donde esa palabra nunca se le va a olvidar. A su esposo, a su pareja, a su hijo, nunca se le va a olvidar. Entonces miren que sí debemos tener en cuenta con esa información que estamos pasando a través de nuestros gestos, a través de nuestro cuerpo, porque el Señor nos ha dado a nosotros un ministerio, el ministerio de enseñar, el ministerio de predicar, el ministerio de sanar. Este es un ministerio que nosotros estamos llevando en todo momento, pero la enseñanza va guiada más a lo que nosotros hacemos, va más con nuestro testimonio. Nosotros enseñamos con con la realidad de nuestra vida. Yo no le puedo decir a mi hijo que ore cuando él no me ve orando. No le puedo decirle a mi hijo que tenga amor cuando yo estoy manifestando poco amor. Entonces él va aprendiendo de lo que yo le enseño, pero a través de mi testimonio, a través de lo que él ve realmente en mi vida. Entonces, ese progreso que nosotros estamos llevando cada día en el autoexamen, en esa relación que estamos teniendo con nuestros hijos, debe ir acompañada de el testimonio, de esa información verbal, de una información positiva a través de nuestro cuerpo, de nuestros gestos y de nuestros sentimientos. Todo tiene que estar vinculado para que ellos entonces puedan llevar ese tipo de información. Y aquí la madre tiene entonces gran importancia. Realmente la madre cumple la mayor importancia en este proceso. Dice en Mente, Carácter y Personalidad que no existe mente humana tan perfecta que no corra el riesgo que actúe por motivos equivocados, viendo las cosas de una perspectiva errada. Miren, porque hay situaciones donde a veces nosotros no sabemos cómo actuar. Hay decisiones en las cuales nosotros de pronto nos vamos a encontrar en una encrucijada, no sabemos qué decisión tomar. Y la mente humana a veces corre esos riesgos y puede tomar decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque hay decisiones que nos damos cuenta y otras decisiones en las cuales no nos estamos dando cuenta del error que podemos estar entonces trasladando a nuestros hijos. Hay errores que sí lo vemos que son macro. Bueno, sí, hijo, cometí este error, realmente, discúlpame, perdóname, pero hay otros errores realmente que muy poco nos damos cuenta. Y nos vamos entonces a analizar un poco de este error, de estos errores que se llaman errores de proyección. Los errores de proyección son aquellos donde yo formo un mecanismo de defensa a través de mis emociones y de mis conflictos internos y los vuelco hacia los demás. Este es el error de proyección. En otras palabras, cargo sobre otro mi culpa. Yo no tengo la culpa la tienes tú. Y entonces culpamos a los demás y resulta que yo me libero de esa culpa. Esto, en cierta forma, la proyección tiene un efecto positivo y negativo. Positivo es cuando yo hago esta proyección para enlazar, para reunir y reforzar lazos familiares.
lazos amorosos. Yo proyecto y digo, por lo menos a veces el padre dice, mira, tu hijo se parece a ti, le dice la madre. O la madre dice, no, tu hijo se parece a ti. Hago esos lazos de proyección positivos, proyecto cosas positivas para reunir y enlazar toda esa información emocional que podemos estar teniendo en ese momento. Y eso es muy bueno, es muy positivo. Pero hay otro tipo de proyecciones negativas cuando yo entonces culpabilizo a otra persona. Yo le digo, no, tú eres la que tienes el problema. O le digo entonces a mi hijo, no, tú eres el que tienes el problema. Pero resulta que es que el hijo me está copiando a mí. La información la estoy pasando yo a mi hijo. Y entonces culpabilizo y resulta que no me estoy dando cuenta que toda esa información puede que esté siendo copiada de mí. Entonces, cuando proyectamos, no sabemos que estamos proyectando. Es la realidad. Nosotros no sabemos. Mucho menos que seamos un proyector. Por eso la proyección consiste en la tendencia de hacer responsable al ambiente y a lo que se origina en sí mismo. O sea, los demás, el ambiente, el día. El día está así, entonces yo me siento así. Hoy está de esta forma, por eso no voy a salir. Y proyecto y proyecto. Incluso hay un estudio donde se dice que las excusas son un tipo de proyección. Un estudio que hizo la Universidad de Virginia se comprobó que las excusas son un tipo de proyección. Porque las proyecciones están basadas en crítica, en abuso, en todo lo que tiene que ver con depositar al otro la carga, pero yo me salgo de ese entorno. Y entonces la persona tiene una ganancia allí. Claro, el que proyecta tiene una ganancia. ¿Qué ganancia puede tener? No reconoce su baja autoestima, no reconoce su autoconfianza, ignora el problema se lo atribuye a los demás, se libera de esa carga interna y la deja en el exterior o en las personas que están a su alrededor. Va generando ese tipo de ganancias y resulta que termina diciendo, yo no tengo el problema lo tienen los demás. Realmente esto distorsiona la realidad porque se llega a creer en una verdad fantasiosa, se llega a creer en una fantasía, o sea, la persona misma no llega a darse cuenta y él mismo cree que está haciendo las cosas bien. Pero resulta que los demás están dándose cuenta de la problemática y él mismo no se está dando cuenta. Algunos decían o dirán, bueno, ¿será que no se dan cuenta? ¿Saben? Cuando no se llega a la realidad de interna del problema, cuando yo no llego a una realidad interna, o sea, a una verdad, yo no me estoy dando cuenta. Porque es que ¿quién quiere sufrir? Nadie quiere sufrir. Pero resulta que yo no estoy interiorizando esa verdad. Primero no la estoy pensando, estoy culpabilizando y todo el que proyecta no se está dando cuenta del daño que está haciendo. Ni él mismo se siente culpable. ¿Cómo así que entonces una persona no se siente culpable? Pongamos el ejemplo de la vida de Adán. O vamos a hacer un proceso nosotros acá como de ejemplo. Resulta que yo llego y digo, bueno, vamos a pensar en las situaciones que podemos estar proyectando. Cosas que hemos hablado, muchos temas, y mi esposa lo ha hablado. Por lo menos la envidia. Algunos dirán, yo no soy envidioso. Mi esposa a veces dice que yo soy orgulloso. Y yo le digo a mi esposa, no, yo no soy orgulloso. Puedo que esté proyectando. No lo quiero reconocer, pero tengo que darme la tarea, a interiorizar mi vida y a decir en qué momento me estoy comportando orgulloso. La mentira.
O de pronto entonces decimos que no somos mentirosos y resulta que por ahí algo se nos escapa. La crítica, la queja, la victimización. Entonces, si analizamos en todo eso, nosotros decimos, bueno, sí, puede que yo tenga alguna situación de esa, puede que eso esté pasando, pero yo cómo lo aprendí. ¿Quién me enseñó a mí la queja? ¿Quién me enseñó a mí a considerarme siempre la víctima? ¿Quién me enseñó a mí a ser orgulloso? La mentira, la envidia. Y resulta que toda esta información, de acuerdo a lo que ya hemos leído, viene ya formateada desde la gestación. O sea, del espíritu de profecía nos está hablando que toda esa información desde la gestación y en la etapa de crecimiento del niño en su adolescencia, todo eso yo lo estoy manejando porque yo lo estoy proyectando. Y entonces le estoy enseñando a mi hijo a que tenga ese defecto de carácter. Tristemente le estoy enseñando. Y entonces el niño crece con toda esa información y después yo llego y le digo, venga, es que usted no debe ser así, es que usted está, usted es esto, usted es, le voy como que después queriendo quitar, pero resulta que no me estoy dando cuenta que en algún momento se lo enseñé. Puede que ya no, porque aprendí a no hacerlo, pero en algún momento se lo pude haber enseñado. Ahora, entonces me toca la tarea de desaprender. Pero eso viene entonces en ese tipo de proyección que yo le estoy mostrando a ellos. A mí me culpabiliza, mi esposa me dice algo y yo digo, no, es que yo no tengo la culpa. Ahora, ¿quién le echo la culpa? ¿Se la ha hecho mi mamá? Mi mamá, mi madre, ¿a quién le echa la culpa? Se culpabiliza a su madre también. Y entonces la madre, ¿a quién culpabiliza? Culpabiliza a su madre y así vamos retrocediendo y culpabilizando y proyectando. Y resulta que finalmente vemos a Adán culpabilizando también a alguien. Cuando el Señor le dice a Adán, porque has comido el fruto del árbol, Adán le dice, Señor, la mujer que tú me diste por compañera me dio y yo comí. O sea, Señor, Dios, tú tienes la culpa. Imagínense ustedes cómo es de interesante la proyección. Yo no reconozco mi problema y yo culpabilizo a otro. Y entonces encontramos a Adán culpabilizando a Dios, el Dios que le dio todo lo bueno, que le dio el Edén, que le dio a su esposa, y ahora le dijo, no, Señor, ven acá, yo no tengo el problema, yo no cometí el error lo cometiste tú porque me diste a una mujer para que me diera del fruto. Qué triste, hermanos, entonces es cuando proyectamos. Podríamos decir entonces que todo pecador proyecta, pero la situación es que como no se está dando cuenta de lo que está pasando, Adán no se dio cuenta. Y eso, Dios sabía que él no se estaba dando cuenta de su pecado y él no reconoció. Adán reconoció en algún momento de lo que estaba pasando cuando Dios le comentó a él el plan de salvación y dijo que tenía que venir a sufrir, a morir por lo que había hecho. Y entonces él en ese momento fue que se dio cuenta. Por eso nuestra tarea ahora es interiorizar, darme cuenta qué está pasando, qué voy a hacer cuando entonces esto que muy posiblemente alguien me está diciendo que tengo, entonces yo digo, yo me detengo a analizar y digo, ¿será que esta situación realmente está pasando en mi vida y no me estoy dando cuenta? Por lo menos escuchemos a nuestra pareja, por lo menos escuchemos a nuestros hijos cuando ellos me están diciendo algo que posiblemente yo esté haciendo mal. Ellos tienen algo para decirme, entonces yo me detengo a escuchar y resulta que interiorizo eso en mi vida y le digo al Señor que me muestre. Nosotros tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hijos y las madres cumplen mayormente esta responsabilidad.
Por eso dice también el espíritu profecía en mente, carácter y personalidad, página 164. Dice, los hijos son joyas preciosas que Dios encargó a su cuidado para quitar de su naturaleza la superficie áspera por medio de la disciplina. Dios nos encomendó a los hijos, madres, Dios les encomendó a los hijos para quitar de su naturaleza la superficie áspera por medio de la disciplina, a fin de que aparezca su brillo. Se sentirán más solemnes. Discúlpenme un momentico, voy a... ok. Me apareció algo acá y entonces me desvincula del video. Ok, ya lo tengo. ¿Ya solucionó? Sí, ya solucioné. Entonces dice que se sentirán bajo la más solemne obligación de formar sus caracteres de tal manera que puedan hacer el bien en su vida, bendecir a otros con su luz y que el mundo sea mejor porque ellos vivieron en él y que finalmente estén en condiciones para la vida superior. O sea, si estoy, está como frisada la pantalla. Si estoy, ¿me están escuchando? No lo logro ver, pero sí lo escucho. Bueno, se me frizó la pantalla. Voy a mirar así. Ahora sí. Sí. Ok. Muy bien. Entonces miremos la responsabilidad que se tiene con los hijos, porque no es entonces no tener hijos, es enseñarles a ellos las cosas buenas que el Señor a nosotros también nos ha enseñado, el carácter que el Señor nos quiere transmitir a través de su santa palabra. Y entonces quitar esa superficie áspera, porque hay una tendencia, como decíamos, de proyección. Hay una tendencia cada vez al mal genética, y resulta que nosotros no debemos aumentarle al mal otro peor. O sea, esa tendencia negativa con la cual ellos ya nacen, no debemos aumentarle y agregarle otra negativa, que es nuestra tendencia o nuestra proyección. El ministerio, entonces, al cual nosotros estamos guiados a hacer es para que se quite esa naturaleza áspera con la cual ellos ya vienen. Por eso, todo pensamiento donde se satisfacen nuestros deseos personales a tal punto que degradan la imagen de Dios, solo es producto de hábitos heredados y alimentados bajo una influencia baja espiritual. Todos esos deseos negativos que degradan la imagen de Dios, nosotros debemos entonces analizarlo y decir, ¿por qué está ese hábito en mi vida? Y lógicamente entonces hacernos esas preguntas. ¿Estaré yo en la queja? ¿Estaré en la victimización? ¿Estaré en la crítica, en el orgullo, en la justificación, en la mentira, en la envidia y muchas otras cosas más que posiblemente estén allí haciendo un eco en mi vida y lo esté entonces proyectando? La idea entonces es darme cuenta. ¿Cómo hago para yo darme cuenta? Entonces, debo estar plenamente consciente de cada proceso, de emoción, realidad personal y conflicto que hay en mi interior. ¿Cómo darme cuenta? ¿Qué emociones estoy transmitiendo? Resulta que en mi hogar, si me estoy irritando mucho, si hay enojo en cualquier momento, si hay
algún tipo de negatividad constante allí en el hogar, en la vida, resulta que entonces tengo que darme cuenta de esa emoción, tengo que darme cuenta de la realidad personal y tengo que darme cuenta de ese conflicto, porque todo esto entonces influye para que yo pueda tener esos cambios positivos en mi vida. Ahora yo me doy cuenta y resulta que entonces le digo al Señor que me muestre cuál es ese, decía David, cuáles son esas cosas en las cuales yo no me estoy dando cuenta. Examíname, decía David, examíname, oh Dios, y muéstrame aquellas cosas que no me son reveladas, en las cuales Él no se está dando cuenta. Por eso hay una disposición de cada uno, y debe existir de cada uno de nosotros, a pedirle al Señor por este, de pronto lo podríamos decir, por este carácter en el cual, o defecto de carácter en el cual no me estoy dando cuenta. ¿Saben? Todo este tipo de proyecciones nosotros los estaremos llevando hasta el final de nuestros días. Porque yo les decía al principio, hay algo que nosotros podemos darnos cuenta. Un defecto de carácter grande nos damos cuenta, pero ese pequeño, ese que pasa desapercibido, posiblemente nosotros no lo estamos viendo, pero el Señor también nos lo estará mostrando cuando se lo pedimos a Él. Y finalmente, en el tiempo de angustia, es donde nosotros le estaremos diciendo, Señor, Señor, ¿qué hay en mí que necesita ser cambiado, que necesita ser transformado? ¿Qué más hay que debo entregarlo a ti? Y el Señor entonces estará puliendo cada día nuestro carácter, estará transformando cada día nuestro ser. Pero debe ser ese nuestro cometido, nuestro pensamiento cada día. Y saben, Jacob nos da un ejemplo de eso. Jacob en algún momento, cuando pecó porque engañó a su padre, encontró en ese momento de angustia, se encontró con el ángel, y el ángel entonces decía, ya suéltame porque raya el alba, pero Jacob decía, no te soltaré hasta que no me bendigas. El nombre de Jacob significa suplantar. Por eso había una lucha allí en ese momento de angustia. Y resulta que el ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice Jacob, o sea, suplantar, engaño. Y en ese momento el ángel ve que Jacob quiere que toda su vida sea cambiada y transformada. El ángel ve que había una angustia interna donde él ameritaba un cambio personal. Y entonces el ángel le dice, ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel, que significa luchaste con Dios y prevaleciste. Por eso la lucha no debe ser contra Dios, sino con Dios. Por eso la lucha no debe ser con mi esposo, mi esposa, con mis hijos, no. La lucha debe ser con Dios, unidos con Él, para que el Señor me transforme y transforme el hogar, para que el Señor me transforme y transforme nuestros hijos. Esa es la lucha interna, yo con Dios. Que mis actos, entonces, mis proyecciones, entonces yo las interiorizo y le digo, Señor, ¿qué más hace falta? Y así entonces, finalmente, decir, como dijo María, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ser entonces esos canales de bendición para otras personas y reconocer la importancia que tenemos cuando transmitimos nuestras emociones, nuestras palabras, cuando transmitimos a través de nuestro cuerpo toda esa información que puede ser muy positiva para ayudar a otras personas en ese ministerio que nos ha encargado nuestro Señor a través del testimonio, a través de lo que otros pueden ver en mí. Y sabemos que mucha bendición podemos entonces llevarles a otros, entregarles a los hogares, a nuestra familia y a nuestros hijos. Que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes, que el Señor siga bendiciendo
a las madres que tienen ese gran legado de transmitir toda esa información, y que nosotros como padres también nos vinculemos para que el hogar sea un hogar de felicidad y los hijos entonces puedan crecer con esa armonía que el Señor siempre ha querido. Dios les bendiga a todos.